La epigenética es el nexo entre la naturaleza y el ambiente, también entre la naturaleza y la educación. Esta es esta relación bidireccional entre nuestros genes y el entorno. Y antes de empezar a hablar de epigenética, tenemos que tener en cuenta al ADN, cómo encaja en nuestras células, por qué cada una de las 50 billones de células que componen nuestro cuerpo tiene adentro de su núcleo 2 metros de ADN. Para que ustedes se den una idea, estos 2 metros de ADN que se encuentran adentro del núcleo de cada célula está compactado de una forma tal, enrollado, para que quepa. Nosotros tenemos 50 billones de células adentro de nuestro organismo. Y esos 50 billones de células son, para que ustedes se den una idea, un 5 seguido de 13 ceros. Y en cada una hay 2 metros de ADN. Y en ese ADN de 2 metros hay toda la información genética escrita para construir cada uno de nosotros. Como vimos al comienzo, cuando mostraba el cable, la clave está en el ADN que se envuelve alrededor de las proteínas denominadas histonas. Existen 30 millones de histonas en cada uno de nuestros núcleos celulares. 30 millones, las cuales están disponibles para empaquetar toda esa tremenda cantidad de ADN en un espacio tan pequeño como el núcleo. Esta combinación de histonas y de ADN se conoce como cromatina. Mientras que la cromatina es la solución al empaquetamiento y todo el espacio para el ADN, a su vez, una vez que el ADN está empaquetado, se crea un nuevo espacio para la célula dentro del núcleo. Y ese espacio creado por la cromatina es el espacio donde de alguna forma el ADN se desenrosca un poquitito para que ciertos sectores que tienen los genes puedan ser accesibles para que se lea la información contenida. Entonces, debemos tener en cuenta que las unidades funcionales del ADN son los genes, que se encuentran codificados en toda la estructura, además de muchas otras cosas que vamos a ir viendo. Los genes son los que van a dictar las instrucciones para que la célula sepa qué hacer en cada momento. Pero cuando estos genes se comprimen y se empaquetan en una estructura compacta dentro de la cromatina, la maquinaria de la célula no puede entrar y leerlos. Entonces es como si no estuviesen allí. Ahí es cuando empieza el trabajo de la epigenética, ya que epi significa por encima y genética viene del vocablo de la palabra genes, y se trata literalmente de un conjunto de instrucciones que se encuentran por encima del ADN y de las histonas. Y estas instrucciones consisten en marcas químicas, y esas marcas químicas son como etiquetas, son modificaciones químicas sobre el ADN, sobre las proteínas llamadas histonas y también sobre el ARN. Que le van a ordenar cuándo comprimirse y con qué fuerza y cuándo descomprimirse. Estas instrucciones van a afectar la forma en la que la célula va a leer los genes y cómo se encuentran codificados en nuestro ADN, qué es lo que van a expresar. Entonces, para mostrarlo de alguna manera más esquemática, las marcas epigenéticas pueden afectar a la condensación de la cromatina, mientras que otras pueden afectar la relajación. Cuando se compacta, tenemos que tener en cuenta que se van a tapar los genes, van a quedar bloqueados y así se evita que la célula pueda leerlos. De esta forma, cuando se desactivan las marcas, se puede hacer todo lo contrario. Entonces, cuando esto último ocurre, se va a desenrollar la molécula de ADN, entonces la célula va a poder leer el gen y activarlo. Estos tipos de marcas genéticas, que son las que deciden cómo el ADN y las histonas y el ARN van a influenciar nuestras capacidades biológicas y cómo el ambiente va a hacer que se expresen unos, algunos se enciendan y otros se apaguen. Los primeros trabajos que se hicieron para entender de alguna forma la epigenética y darnos cuenta de lo que ocurría, estaban relacionados con las células cuando se diferencian unas de otras durante nuestro desarrollo embrionario. Ya que una de las mayores intrigas de la biología era cómo puede ser que un grupo de células iguales que forman una pelota de un embrión, a medida que se van dividiendo y a medida que van tomando sus lugares, pueden formar tantos tipos diferentes de células. De esta manera logran no solo que se vean morfológicamente diferentes, sino también en su funcionamiento.
se puede ver que una célula muscular es totalmente diferente de una neurona. Después de todo, estas células contienen el mismo ADN y todas tienen la misma información, pero son totalmente diferentes, su fenotipo es totalmente distinto. En este complejo mecanismo, en lo que si sus instrucciones epigenéticas le van a decir qué genes activar y cuáles no, radica la diferencia fenotípica que van a tener entre ellas, ya que mediante los mecanismos que van a aplicarse hacia los diferentes genes, se ponen en juego diferentes marcas que van a convertir a la célula en diferentes líneas celulares. Podríamos preguntarnos, de alguna manera, ¿cuándo llega toda esa información epigenética a la cromatina? La respuesta es que la mayoría ocurre durante el desarrollo embrionario, pues así un grupo de células embrionarias indiferenciadas va a adquirir el potencial para convertirse en cualquier célula. En el momento de la concepción, cuando se forma la primera célula huevo, la cigota, nuestra cromatina todavía tiene muchas de las marcas que vienen desde nuestra madre y desde nuestro padre. Y esas marcas se van a ir cimentando en el siguiente periodo. Y solo cuando las células comienzan a dividirse y a recibir información de las otras células circundantes, en forma de señales químicas, es el ambiente el que empieza a surgir y las marcas epigenéticas empiezan a acumularse. Y ahí se va a decir si un gen va a ser activado o no, porque el ambiente alrededor de la célula está dado por las células que la rodean y las células cercanas a ellas. Y esta influencia ambiental es la que va a decidir qué genes se van de alguna forma a expresar y no. Entonces, ¿cuál es el cerebro de la célula en este caso para saber qué genes se van a activar y cuáles no? El cerebro de la célula en este caso es la membrana celular, porque por ahí recibe la información del ambiente, se traduce, va al núcleo y se producen los fenómenos epigenéticos. Así es como la célula muscular se diferencia de la neurona. En este momento crucial del desarrollo se ven las características más importantes de la epigenética. Las marcas epigenéticas están influenciadas por el ambiente en este caso, y específicamente en el embrión, el ambiente, como dijimos recién, son las células aledañas. Pero también tenemos que referirnos al ambiente afuera del embrión en desarrollo. En este caso, los alimentos que la madre consuma, los nutrientes que recibe el embrión a través de la sangre, las hormonas o los cigarrillos que la madre fume, todo lo que ingiere, el estrés al que se enfrenta en su hogar o en su trabajo, pueden transmitirse como señales químicas que a través del torrente sanguíneo van a llegar al bebé, y estas acciones pueden transformarse también en marcas epigenéticas que van a afectar a los genes del feto y a la larga su salud. Por eso el origen de todas las enfermedades está en cómo el individuo se va a relacionar con el ambiente en el momento de la concepción. Esto se ha comprobado experimentalmente con ratones y también en trabajos de campo donde se estudiaron poblaciones humanas en determinadas catástrofes ambientales. Vamos a dar un ejemplo para que tengan una idea en esta introducción. Así podemos percibir la dimensión trascendental de estos mecanismos para la vida, para la salud, y no solo eso, sino también para la conducta. Hay unos ratones que tienen un gen llamado agouti, que hace que sean obesos, amarillos, propensos a las enfermedades como el cáncer y a la diabetes. Entonces, si un ratón tiene el gen agouti, va a ser gordo, amarillo, seguramente va a tener cáncer y va a ser diabético. Este gen y estas características se transmiten de generación en generación, porque el gen se va a transmitir de madre a hijo. Entonces, una madre agouti va a engendrar una descendencia de ratones agouti, que va a ser gorda, amarilla y propensa a las enfermedades. Pero hay algo sumamente interesante sobre el gen agouti, y es que puede permanecer inactivo si algunas marcas epigenéticas supresoras se acumulan a su alrededor. Entonces, si la madre agouti embarazada se alimenta con una dieta que la predispone a acumular algunas marcas epigenéticas supresoras, estas se van a transmitir químicamente al ADN del embrión, y si estas marcas supresoras se acumulan alrededor del gen agouti, su expresión se elimina. Entonces, el embrión con las marcas supresoras va a nacer, va a crecer y se va a convertir en un adulto flaco, marrón y saludable, aunque la madre, como vimos, sea idéntica genéticamente a él, tenga el gen agouti y sus hijos también lo porten. Entonces vemos que la dieta que consumió durante el embarazo puede haber afectado tanto a la salud como la apariencia de los hijos.
Esto trae repercusiones mucho más allá del mundo animal, porque los estudios con humanos también demostraron que las mujeres que no se alimentan bien durante el embarazo van a tener hijos más propensos a desarrollar obesidad y enfermedades cardiovasculares. De la misma forma que las mujeres que fuman durante el embarazo, se sabe que sus hijos van a crecer con mayores probabilidades de tener asma y otras enfermedades pulmonares. Y en realidad van a ser mucho más propensos a todo tipo de alergias y afecciones en las vías respiratorias superiores. Esta relación que vemos entre el comportamiento de la madre durante el embarazo y las consecuencias a largo plazo para su descendencia están conectadas con la epigenética. Otro punto importante para destacar, yo creo que tendríamos que hacer un hito ahí, es que las marcas epigenéticas y que este tipo de marca pueden transmitirse intergeneracionalmente, simulando una herencia de tipo darwiniana, pero en realidad va a ser una herencia lamarckiana, porque las marcas que ocurran en el ADN van a poder transmitirse generacionalmente aunque la información no cambie. Esto implica que las decisiones que podemos tomar ahora y en este momento puede afectar de alguna forma a las generaciones futuras. Un estudio que se hizo en Suecia y en Inglaterra mostró que los varones que comían mucha cantidad de azúcar y fumaban en los años anteriores a la pubertad, o sea que cuando eran niños fumaban y tenían una ingesta alta de azúcar, en la época que su esperma se empezaba a desarrollar hacia la adolescencia, hicieron que tuviera cambios epigenéticos y que sus nietos y sus hijos tuvieran expectativas de vida mucho más cortas. Entonces, la idea de una herencia transgeneracional de marcas epigenéticas parecía de ciencia ficción en determinado momento, hasta que se pudieron dilucidar todos estos mecanismos bioquímicos que la sustentan. Lo que vamos a hacer a lo largo del curso es mostrarles cómo son estos mecanismos, cómo se producen y cómo se pueden desatar de alguna forma. Y en nuestro caso, que trabajamos con enfermedades mentales, lo más importante respecto de las marcas epigenéticas es que estas no solo nos afectan cuando somos un embrión en desarrollo, sino que también tienen un gran impacto después del nacimiento. Y esto es fundamentalmente importante cuando consideramos que nuestro cerebro continúa creciendo y desarrollándose a lo largo de toda nuestra vida. En este trabajo no solo vamos a ver y comprender los mecanismos moleculares de la epigenética y su transmisión intergeneracional, sino que también vamos a ver todos los experimentos que validan el efecto de los cambios epigenéticos a lo largo de la vida en el cerebro. Se están logrando importantísimos avances en la farmacología y en la reversión de las marcas epigenéticas tóxicas. Estos avances nos van a servir y nos van a ayudar a combatir determinados cambios epigenéticos. Y lo que más está avanzando al respecto son las terapias contra el cáncer, que están siendo muy prometedoras, en los que tenemos que hay genes supresores tumorales que se pueden activar o desactivar por cambios epigenéticos. Esto significa que hay genes que se llaman genes supresores de tumores. Estos genes, la función específica de estos genes es la de evitar que las células se vuelvan cancerígenas. Pero cuando se acumulan demasiadas marcas epigenéticas supresoras alrededor de estos genes y los bloquean, hacen que se enrollen dentro de la cromatina, estos genes dejan de funcionar. Entonces quedan inhibidos y la célula tiende a salirse de control y aparece el cáncer. Se están elaborando drogas experimentales que pueden revertir las marcas epigenéticas supresoras, haciendo que genes supresores como el P53, que son supresores de tumores, se activen y las células cancerosas desaparezcan. Vemos que hay una relación entre la información que está escrita en los genes y su expresión, y es similar a la relación que existe, para que ustedes se den una idea, entre una partitura y el director de una orquesta. En este caso, el director y los diferentes instrumentos, con una misma partitura que va a tener exactamente la misma información escrita, va a hacer que una orquesta suene diferente. ¿Por qué? Porque el director le va a decir a la orquesta en qué momento tienen que entrar los diferentes instrumentos, con qué fuerza lo van a hacer. Entonces, vemos que las órdenes del director de la orquesta vendría a ser como las marcas epigenéticas, indicando en qué momento se lee la información, cómo se va a leer y quién la va a ejecutar. Este hecho se pone al descubierto con los gemelos idénticos. Hoy por hoy nos encontramos en un momento realmente emocionante
que da como resultado una bisagra en la historia, ya que este concepto de poder modificar nuestros genes sin modificar la información es realmente profundo y disruptivo. Sabemos que la manera en la que se van a procesar las instrucciones que se encuentran en nuestros genes va a depender de nuestro estilo de vida y de todo lo demás que hagamos. Hasta ahora hemos trabajado siempre bajo la impresión de que la regulación de nuestros genes no está a nuestro alcance. Yo estoy convencido que el desafío hacia adelante para todos nosotros es aprovechar esta oportunidad única que tenemos frente a nosotros. Vamos a apropiarnos adecuadamente de estos conocimientos, vamos a hacer mucho con esto para poder mejorar la salud de nuestros pacientes y vamos a ir explorando cómo los últimos avances y las últimas técnicas sobre esta materia, si la ponemos a nuestra disposición, vamos a hacer que los conocimientos que ya tenemos, más estos conocimientos que agreguemos, nos doten de nuevas herramientas terapéuticas para trabajar con nuestros pacientes. Muchas gracias.